Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con un mensaje más importante y necesario. Bueno, para empezar, simplemente vámonos a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1 del 18 al 19. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. ¿Qué significa? El ser rescatado significa que es tener la oportunidad de no vivir en una condición. Pero prácticamente tenemos la oportunidad de no vivir en una condición como la que describe aquí, vana. ¿Y qué significa la palabra vana? Pues sin sentido, sin valor, sin propósito, sin importancia, superficial. Hay tantas cosas que vienen a nuestra cabeza con esta palabra. Y en realidad no podemos negar que gran parte de la cultura de este mundo ahorita está centrada en muchas banalidades. Nos encontramos, por ejemplo, que las revistas más compradas son puras revistas que tienen que hablar de puras cosas superficiales. Las revistas de ciencia, las revistas de literatura, pues son de las que ya están en vías de extinción, las revistas verdaderamente culturales. Pues están en vías de extinción o tienen una venta muy poca en proporción a todas las revistas que hablan de puras cosas de exteriores. Por ejemplo, y te encuentras, por ejemplo, los artículos de muchas de estas revistas que tienen muchísimas ventas, tan superficiales, hablan de cosas que realmente no te cambian, no te transforman y no te dicen cosas realmente importantes. ¿Y por qué venden tanto estas revistas? Porque ahorita mucha gente quiere estar oyendo cosas que lo distraigan. Inclusive te encuentras las personas que en YouTube son más vistas, son canales que casi no te aportan cosas importantes, pero distraen. Entonces, la gente ahorita tiene una tendencia a la banalidad bastante fuerte. No toda la gente, pero en la generalidad está sucediendo. Pero la Biblia dice que fuimos rescatados, que tú y yo tenemos la oportunidad de tener una vida diferente, con sentido, con valor, con propósito, con destino. Entonces, de alguna manera u otra, tenemos que hacer algo, porque aunque podemos tener, como dicen, la jaula abierta, podemos permanecer dentro de la jaula. Así es como podemos ilustrar esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Antes que nada, darnos cuenta que en ese tiempo hay tanta información a nuestro alrededor. Si bien anuncios, programas de televisión, series de televisión, películas, y ahora mucho más complejo, puesto que la llegada al Internet hace que tengamos Internet en nuestro propio celular en cada momento y todo el tiempo. Muchísima información que de alguna manera puede generar una complejidad para poner atención a cosas importantes. Es tanta información que tiene que seleccionarse para identificar cuánto de toda esa información es verdaderamente importante. O puede ser información que puede transformar tu vida. Observamos tanto o vemos tanto que observamos poco. ¿Sí? Son tantas las cosas que hay que observar que ponemos poca atención a cosas particulares. ¿Y qué sucede? Como punto inicial, para que tú y yo podamos rescatarnos, no rescatarnos, tener una vida de propósito y sentido, necesitaríamos tener la capacidad de observar o aplicar o usar nuestra capacidad para observar. Punto número 1, necesitamos detenernos y observar. Y si empiezas a analizar la rutina de mucha gente, te vas a encontrar que cada vez observamos menos.
las circunstancias, lo que estamos viviendo. Y llegamos a observar cuando ya hay una alarma. Por ejemplo, mucha gente valora la salud hasta que está enfermo. Y nos encontramos en circunstancias así. No observamos los primeros indicadores que hay algo que cambiar, hasta que ya nos enfermamos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Observar. ¿Qué observar? Todo. Mira, cuando tú observas también el Génesis, y de una manera tan hermosa describe cómo Dios crea el universo, se describe que Dios va creando el universo a través de varios días, de un día al segundo día, y va creando unas cosas y otras. Y se observa que el último día, Dios, a lo que le llama el día de reposo, es un día en el cual primero observa lo creado. Y este punto tan importante que tenemos que hacer tú y yo es detenernos a observar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que se está produciendo, lo que se está haciendo. Estamos tan distraídos que no observamos. No observamos que si lo que estamos viviendo es lo que realmente queremos vivir. No observamos en sí los programas de televisión y nos preguntamos, ¿qué contenido, qué conclusión o qué cosas estoy obteniendo de esto? El hecho de detenerte es tan importante y a través de la observación poder hacer una valoración. Fue tan importante que de alguna manera hasta Dios a su pueblo le dijo que era una ordenanza, tener un tiempo para detenerse y acercarse a Dios y observar lo vivido, como Dios observó lo vivido, lo creado. Y esto es tan importante porque, por ejemplo, nos encontramos que bajo ciertas circunstancias el hombre constantemente tiene que estar monitoreando ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona tiene diabetes, constantemente tiene que monitorear que su glucosa no esté elevada o que no tenga una variación que sea peligrosa. Si una persona tiene hipertensión, tiene que estar monitoreando, observando cómo está su presión sanguínea. Y esta acción hace que se asegure que puede estar en un estado de salud o un estado de mejor salud. Si nosotros estamos monitoreando lo que estamos viviendo y empezamos a observar y analizar profundamente lo que estamos viviendo, podemos llegar a la segunda etapa, a la conclusión. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas veces estamos viviendo circunstancias que nosotros no escogimos? O viviendo relaciones tóxicas o amistades tóxicas. O de repente podemos tener una vida totalmente manipulada por la gente y no nos detenemos. Estamos tan acostumbrados a seguir y no detenernos de observar si lo que estamos viviendo lo queremos vivir. Y así pueden pasar las semanas, pueden pasar los meses y así pueden pasar los años sin observar. Y por consiguiente, el punto número 2, sin concluir. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien venga y nos diga, oye, hay algo mal en tu vida, hay algo que está sucediendo mal, o no te debieran de tratar como te están tratando, ¿por qué permites lo que estás permitiendo? Y a veces nos damos cuenta que estamos ya inmersos en una circunstancia de vida que la hemos continuado por estos dos problemas. No observamos claramente, no concluimos. ¿Sí? Y el punto número 3, después de la conclusión, es una respuesta a esa conclusión. ¿Qué voy a hacer con lo que observé? ¿Qué voy a hacer con lo que concluí? ¿Voy a responder? ¿Voy a tomar una decisión, una acción al respecto? Porque se nos va la vida, ¿Y cuántas veces se nos van las horas? Y ahora muchísimo más. Hay una tendencia muy fuerte en la gente, según me comentan, que se la puede pasar horas observando en su celular, simplemente viendo Facebook y haciendo con su dedito
para que la información vaya yendo y viendo, observando cosas que ni siquiera son su vida. Y todo esto hace que no observe lo que sí tiene que observar, no le ponga atención a lo que sí tenga que poner atención. Y entonces los problemas siguen, entonces los proyectos se posponen y entonces la vida se pospone. Entonces, el punto número 3, la respuesta. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy observando? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy concluyendo? Este punto es un punto complejo. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda en los primeros 2 puntos. Ya observé, estoy consciente de lo que estoy viviendo, ya estoy consciente de que está algo mal, o estoy consciente que quiero tener un proyecto en mi vida. Ya concluí, sí, lo quiero hacer, lo quiero vivir, pero falta el punto número 3. Y en estas circunstancias se queda mucha gente. Sí, estoy consciente, ya vi, pero ¿qué voy a hacer? Y lo importante es empezar a hacerlo ya. Por lo menos planear cómo hacerlo ya. Ahora, nosotros podemos de repente detener y darnos cuenta que estos 3 puntos al principio no son muy cómodos. Es como salirte un poco de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque la información puedes manejarla a tu zona de confort. Estar pensando solo en series de televisión, solo en trabajo, pero no en la esencia, en la profundidad de las cosas que pueden cambiar tu vida, en cómo puedes mejorar tu relación con Dios, tu vida espiritual. Y vamos a ver, por ejemplo, yo se los voy a ir platicando y voy a ver algunos versículos de un hombre que fue considerado un hombre del más sabio de su época, Salomón. Y como hombre sabio, pues podemos analizar cuáles son sus grandes conclusiones y cómo vivió esas conclusiones y esa observación de la vida. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque estos pasos que te estoy diciendo en su momento no son cómodos. No es cómodo concluir que necesitamos un cambio. No es cómodo concluir que estamos viviendo la vida que no queremos vivir. No es cómodo concluir que estamos pasando tristezas que no debiéramos pasar. Y también no es cómodo concluir y tomar acción. Pero vemos cómo, por ejemplo, una de las cosas que le pasaron a Salomón, que lleno de sabiduría, pues pudo observar. Y no nada más observó las circunstancias superficialmente, sino se fue a la raíz, lo cual no fue cómodo, pero sí fue bueno. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés, en donde estamos hablando esta parte, no debe interpretarse por un versículo, sino tiene que leerse todo para tomar estas conclusiones. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Eclesiastés 1, del 16 al 18, y dice así: Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Había una parte de aflicción en entender la profundidad de las cosas. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que algunas cosas no eran como le gustaría que fueran. Un hombre con esa sabiduría, pero sobre todo con ese poder y con esos recursos, porque sí, tenemos que reconocer que Salomón, siendo rey, pero una persona con todos los recursos económicos que te puedas imaginar, se empieza a dar cuenta que muchas de las acciones del hombre eran vanas. Y si bien no lo dice así como vano, él dice que muchas acciones eran vanidad de vanidades. Por ejemplo, en Eclesiastés 1:2 él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él empezó a observar mucho la profundidad de las acciones del ser humano y empezó a darse cuenta que había muchas cosas vanas o muchas cosas hechas por vanidad, lo cual no fue cómodo. Tan incómodo fue que llegó un momento de una pequeña crisis interna, que la puedes observar en el capítulo 2, versículo 17 y 18, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Se llegó a fastidiar porque él quería un sentido profundo de las cosas, y el empezar a ver a tanta banalidad y tanta superficialidad en las cosas, pues le fastidió,
como cuando empiezas a observar y empiezas a ver muchas cosas así, pues claro que te fastidias un poco. Pero la verdad nos hace libres y nos hace entender que si algo no vale la pena es porque simplemente hay otra cosa que sí vale la pena, sí vale la pena. Si algo no es de valor, entonces, ¿qué sí es de valor? Y en esta búsqueda se fue Salomón. Y hay una frase que yo quiero decirte para que pongas mucha atención. Cuando Dios nos hace desvalorar algo, sí, cuando Dios hace que tú entiendas que ciertas cosas no son tan valiosas como te imaginabas, es porque Dios mismo quiere que llegues a valorar algo. Si Dios le quita valor o quiere que le quites valor a ciertas cosas, es porque Dios quiere que tú le des valor a otras cosas que sí verdaderamente son importantes. Valorar cosas sin importancia o sin valor nos lleva a la tristeza. Sí, porque tarde que temprano, yo creo que muchos que me están escuchando van a llegar a decir, le dediqué demasiado tiempo a ciertas cosas. Sí, demasiado de mi vida, demasiado de mi mente, de mi corazón. Por ejemplo, hay veces que valoramos demasiado las heridas. ¿A qué me refiero? Darle valor es darle tiempo. Sí. Cuando algo tiene demasiado tiempo en tu mente, le estás dando valor, le estás dando importancia. Y hay momentos que hay gente que se siente lastimada, llega a la conclusión, le dediqué demasiado de mi tiempo, de mi corazón a este problema o a esto que me hicieron. Le estás dando un valor. Cuando le das tiempo en tu mente, le estás dando un valor. No importa lo que diga tu boca, le estás dando un valor, porque le estás dedicando tiempo. Y a lo que se le dedica tiempo, se le dedica valor. Y entonces, cuando Dios quiere que desvalores algo, es porque quiere que valores algo más. Este punto es bien importante. Así como Dios llevó a Salomón a desvalorar todo lo superficial y lo vano, lo llevó a valorar otras cosas, que ese es el punto importante que nos deben llevar estos tres puntos que les dije al principio. Observar, concluir y responder a lo que estamos observando y concluyendo. Y vamos a esto porque, por ejemplo, nos encontramos, y les voy a leer 3 versículos para que puedan entender que Salomón tomó grandes conclusiones. Ahora, imagínate la vida de Salomón, imagínatela, siendo rey, pero rey de aquellos reyes que tenían muchísimos recursos, puede tener la cantidad de oro que él quisiera, tenía muchísima gente a su alrededor, muchísimo poder, pero aún en medio de todo eso, ¿qué lo llevó Dios a valorar? ¿Su dinero? No. ¿El poder? No. ¿La fama? No. ¿La capacidad de decidir para los demás? No. Y fíjate, vámonos a esta parte de la Biblia, Eclesiastés capítulo 2, 24. Y cuando voy a leer esto, quiero que tú entiendas que él observó, concluyó y después aplicó o respondió y empezó a poner su atención a las cosas importantes y empezó a dedicar su mente a las cosas importantes. Vámonos a Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor, dice esta parte de la Biblia, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Punto importante. Salomón habla de valorar la capacidad de disfrutar el trabajo y disfrutar la vida, disfrutar lo que comes, lo que estás tomando. No estoy hablando de alcohol específicamente, pero él está hablando de disfrutar las cosas sencillas de la vida, cotidianas. La capacidad, ¿por qué? Porque puedes tener todo el dinero del mundo y no tener la capacidad de disfrutar. Valora la capacidad de disfrutar. Amén. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 al 13, dice así: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y aquí habla de cosas importantes. Alegrarse en medio de las circunstancias complicadas, de los problemas y de todo lo que estamos viviendo, y hacer bien en su vida. Parte importante de la vida, hacer el bien, porque es una siembra que tarde que temprano se cosecha, pero sobre todo porque la satisfacción y lo que produce cuando tú haces bien, porque cuando tú eres bueno con los demás, es importante, porque estás fluyendo de acuerdo a un diseño de Dios. Y también que es el don de Dios, que Dios te da para que tú disfrutes la vida, ¿sí?
para que puedas disfrutar. ¿Cuántas veces estamos tan afanados con tanta banalidad que nos hemos olvidado de vivir? Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Punto importantísimo y gran conclusión. Aquí dice, por parte medular de la vida, es tener una relación con Dios, estar cerca de Dios. Y cuando dice teme a Dios, se refiere a tener una relación reverente, una relación donde tú entiendes quién es Dios. El temor no es un miedo, es una reverencia y un entendimiento de la magnitud del Dios en el que estamos y tener una relación con Él. Vivir teniendo, creyendo y viviendo con Dios. Tener una relación con nuestro Señor Jesús. Es el parte medular de la vida. ¿Sí? Dice, porque esto es el todo de la vida, todo del hombre. Cuando empiezas a tener una relación con Dios, se puede disfrutar la vida, se puede disfrutar lo que comes, se puede disfrutar la relación con los tuyos, ¿sí? Y aquí habla de disfrutar a tu gente, a disfrutar tu trabajo, de alegrarte. Amén. Y sobre todo fundamentado con este último punto, una relación con Dios. Y vemos que Salomón pues tuvo que pasar por un momento de conclusiones incómodas, sí, como las tenemos que pasar cuando vamos con el doctor y nos dice que estamos mal de salud. ¿Es cómodo? Claro que no, pero nos está llevando a un análisis y a una conclusión el doctor. Que pudiéramos ignorarla y seguir en las nubes, que estamos perfectos cuando puede ser que no, pero nos lleva a una aplicación, a una respuesta a este problema para poder vivir correctamente. Pero cuando la enfermedad es interna, cuando hay una frustración, cuando hay angustia, cuando hay miedo, también necesitamos analizarnos y pensar, con la gente que me junto, con la gente que son mis amigos, ¿son las compañías que realmente necesito? ¿Cuántas veces estoy siendo maltratado, estoy siendo humillado o hay burla en mis relaciones? ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos actuando mal e incorrectamente? Observemos lo que hablamos, lo que pensamos, lo que estamos viviendo. Y después de observar, tomemos conclusiones para que después demos respuesta a estas conclusiones. ¿Sí? Podemos estar viviendo en un mundo inmerso en la banalidad. Pero te recuerdo el primer versículo. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Tú no tienes que vivir así. ¿Será incómodo observar? Sí. Porque vas a observar tanto cosas bellas como cosas que deben de corregirse. ¿Será incómodo concluir? Sí. ¿Por qué? Porque es una conclusión que te va a llevar a una acción. Pero hay que observar y concluir, tomar una conclusión, no nada más dejarlo en observación. Y después de concluir, dar una respuesta. Decir tú qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Que si bien Salomón pudo entender en su corazón el significado de la vida que él encontró, él pudo abocarse a lo que para él consideró importante. Ha llegado el momento de vivir, ha llegado el momento de observar y no tener miedo a observar con los ojos de la verdad. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Veamos la verdad. Es mejor una verdad incómoda que una hermosa mentira. Oye, amigo, te dejo con estas conclusiones. Guárdalas en tu corazón y vamos a cambiar las cosas. Sí, vamos a cambiar las cosas. Y vamos a hacer que la vida sea diferente. Dios te bendiga. Recuerda que hay mucho más material como este en nuestra página de YouTube. Y por favor, suscríbete, activa la campanita y regálanos un like para que estos videos puedan ser distribuidos de una manera mucho más fluida. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.